Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Unos días después de haber ganado la elección Mauricio Macri, recuerden que ganó el 22 de noviembre de 2015, el sábado, 5 días después, Marcos Peña se reúne con uno de los grandes empresarios de la Argentina. Esto lo conté en el libro El Abismo. Le dice, bueno, muchas gracias por habernos ayudado. El empresario había puesto plata para la campaña. Dice, mira, me estoy reuniendo con algunos de los empresarios más grandes del país por orden de Mauricio Macri. La idea es armar el gabinete con empresarios o con los ejecutivos que ustedes nos quieran poner y vamos a elegir entre los mejores negocios que nos propongan. El tipo le preguntó, contame bien de qué se trata. Sí, dice, yo le voy a llevar a Mauricio a ver qué tiene cada uno. Nosotros te podemos hacer crecer, que ganes 10 veces más de lo que ganaste hasta ahora y nos das una parte a nosotros. El empresario le dijo, déjame pensarlo, y después lo dejó diluir. Es un empresario de una larga trayectoria, un tipo grande, que tiene la suya y que no quiso entrar en esta. El tema es que esto sirvió para ir siguiendo después, tirando del hilo de cómo armó el gabinete Mauricio Macri. Y quedó claro, y yo lo empecé a decir meses después, que en realidad el tipo había armado, no un plan económico, sino un plan de negocios. Es decir, sentó en el gabinete a los CEOs, a los dueños, a los gerentes de algunas de las empresas más grandes del país y empezó a hacer negocios. Si vos te fijás, hoy por hoy, incluso hay grandes empresarios a los que les va mal. Digo, es la primera vez en la historia que Arcor pierde guita, perdió 70.000 millones de pesos. ¿Está sentado en el gabinete de Arcor? No. Es decir, no solo estamos en la ruina todos, sino que además esa transferencia de recursos que hay de toda la sociedad es a contados empresarios, los que forman parte de este plan. Cuando vos te preguntás, ¿cómo puede ser que después de 3 años los tipos no puedan manejar el dólar, tengan fugas, se les vaya la inflación? ¿Cómo podés tener recesión y tanta inflación al mismo tiempo? Bueno, porque no hay un plan económico armónico, sino que hay un plan de negocios y la van llevando. El tema es cuánta guita me puedo llevar. Hemos hablado de las energéticas que están en manos de Midling y de Caputo, que son socios de Macri o de Shell. Hoy vamos a hablar de los negocios más grandes del gobierno. A ver, es muy importante que quede claro esto, porque este año vamos a decidir si lo votamos o no. Y claro, una cosa es pensar que al tipo le fue mal, o que gobierna para la clase media alta y alta, es decir, para un sector. De hecho, la derecha representa a esos sectores en el mundo. Y otra cosa es entender que se trata de un gobierno sui generis, un gobierno como nunca hemos tenido, porque lo que hizo fue un plan de negocios. ¿Y cuáles fueron los grandes negocios de este gobierno? Mirá, los tipos, era una manteca esto, ¿no? Digo, un país desendeudado. Imagínate los negocios que le ofrecía al mundo. Es decir, ¿cuánta guita le podemos prestar a Argentina? Un montón. Porque estábamos desendeudados. Y además, ¿nunca te preguntás por qué sigue la timba en el Banco Central tanto tiempo? 3 años. Vos podés tener un pico, una tasa de interés, todo el tiempo. ¿Hace falta todo el tiempo tanta timba? Ahí tenés otro negocio. Uno la deuda, otro el Banco Central. ¿Y cuál es el tercer negocio? Bueno, la otra caja gigantesca que dejó el kirchnerismo, la guita del ANSES. El kirchnerismo, en su pesada herencia, nos dejó desendeudados, con lo cual podías pedir guita de afuera. Nos dejó 30 lucas más o menos de reservas del Banco Central, recibió 5, dejó 30, y dejó un montón de plata en el ANSES. Bueno, ¿qué hizo Macri? Reclutó a lo que él le llamó los tipos que laburan en las ligas mayores. ¿Te acordás que lo decía de Luis Caputo? ¿Y dónde estaban esos tipos? En Wall Street. ¿Y dónde laburaban? En el JP Morgan y en el Deutsche Bank, que son los dos que hicieron todos los negocios históricos desde la salida de la dictadura con Argentina. En plan Bonex, a principios de los 90, lo hicimos con ellos. El blindaje, el megacanje, todos tuvieron que ver con esos bancos. En esos bancos laburaban, y aún laburan, un grupo de argentinos. Esos argentinos, mirá lo que te voy a contar, en general viven todos en un barrio que está más o menos a 1 hora de Nueva York, que se llama Greenwich. Es un barrio de casas gigantescas, de piletas gigantescas, de millonarios, ¿sí? Como hay muchos argentinos, es uno de los 5 más caros de Estados Unidos. Como hay muchos argentinos, Pratgay, Luis Caputo, los muchachos amigos,
se ríen y le llaman The Little San Isidro, el pequeño San Isidro, porque claro, ellos son de San Isidro. ¿Sí? Laburaban en JP Morgan, laburaban en Deutsche Bank, se fueron a vivir ahí. Esas casas valen 2, 3, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿Cuánto ganaban ellos en esos bancos? 2, 3, 5 millones de dólares, más los bonos que le dan al año. ¿Nunca te preguntaste por qué vinieron a laburar acá? ¿Por qué un tipo que gana millones de dólares y que vive en el lugar más caro del mundo viene acá a recibir un sueldo de 100 lucas, de 200 lucas, pesos? ¿Sí? ¿Son patriotas? ¿En serio? No. El tema es que el negocio que había para venir acá era mucho hasta para ellos. Porque no encontrabas otro país en el mundo que pudiera pedir 150.000 millones de dólares. ¿Me entendés? Entonces los tipos dejaron sus familias, o algunos las trajeron y sacaron los pibes de colegio, porque acá había un negocio fenomenal. Es decir, de todo el plan de negocios que pensó Macri y lo llevó a cabo, lo fuerte era eso. Lo fuerte era eso. ¿Quién se lo organizó? Alfonso Prat-Gay. El tipo que vino primero de allá, pero que siempre siguió manteniendo contactos y haciendo negocios con esos grandes bancos. Te voy a mostrar ahora ese pequeño San Isidro en donde vivían estos tipos. Y vamos a empezar a ver las casas a donde vivían, cuánto valían, cuánto cobraban, cuánto vinieron a ganar acá y qué negocios hicieron después. Así vamos a entender la parte fundamental, la crema del negocio de Cambiemos de estos años. Y por ahí, como te pido siempre, si lo difundís, si lo mostrás a un amigo, va a reflexionar sobre por qué un multimillonario vino acá. Vino a hacer negocios. Mirá cómo lo explica alguien que lo investigó en los últimos años, el diputado Rodolfo Tailade. A ver. El gobierno de Mauricio Macri decidió tercerizar el manejo de la economía y la finanza de nuestro país en Wall Street, que son empleados todavía, más allá de que estén cumpliendo una labor circunstancial en el gobierno argentino, son empleados de estos bancos de inversión y fundamentalmente de JP Morgan. Fueron los principales impulsores del endeudamiento argentino desde enero de 2016 para acá, con más de 200.000 millones de dólares, y los principales bancos que ganaron plata con ese endeudamiento son el Deutsche Bank, el HSBC y JP Morgan, que son multimillonarios y sus declaraciones juradas son de gente pobre. La corrida de abril-mayo, la crisis cambiaria y demás, fue motorizada por JP Morgan. Se llevaron 1.200 millones de dólares en 3 días a 20 pesos. Y a las 48 horas el dólar trepó a 25, 26. En el 2001, los tipos que hoy gobiernan la economía de nuestro país especularon contra Argentina, atacaron la moneda argentina y generaron la crisis económica y social más grande de la historia. Los argentinos que hoy gobiernan en ese momento vivían en Estados Unidos y atacaron la moneda de nuestro país, empezando por Alfonso Prat-Gay, siguiendo por el actual presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, todos tipos muy importantes dentro de JP Morgan, y generaron esa catástrofe argentina. Muchos dicen, pero ¿cómo no era como el menemismo? El menemismo, al fin y al cabo, nos sacó de la inflación, nos puso en el 1-1. Había gente que ganaba guita. No era como el menemismo. El menemismo, en los 90, en una época neoliberal, hizo un gobierno neoliberal recostado sobre algún sector de la economía, pero no armó un plan de negocios, armó un plan económico. Te puede no gustar, a mí no me gustaba. Bueno, esto es otra cosa. El tipo que armó este grupo de negocios se llama Alfonso Prat-Gay. ¿Sí? Tenías la foto de la casa, ¿no? A ver, vos pensá, ¿por qué un tipo que tiene una casa como esta, en Greenwich, en ese barrio, uno de los 5 más caros de Estados Unidos, tiene una casa de casi 3 millones de dólares? Ahí está la cocina de la casa, donde vivía Prat-Gay. Una maravilla de casa. Mirá, esa mansión, ¿por qué esta gente se viene acá a cobrar un sueldito? ¿Es un patriota, Prat-Gay? ¿Es un patriota? ¿Es un patriota? ¿Lo viste hacer patria vos? ¿Por qué vino acá a cobrar 2 mangos? ¿Cuánto ganaba Prat-Gay allá? A ver. Ganaba 2,1 millones más bonos, siempre se dice. Los bonos en general son más que eso. Y vino acá a ganar 160.000. ¿Por qué el tipo viene acá a ganar solo el 8% de la que ganaba?
Mira, en los 90 él laburaba en el JP Morgan. En el año 98 atacó la moneda de Brasil, casi funde a Brasil y fue premiado por eso y se hizo famoso por eso, por cargarse la moneda de un país. Y a partir de ahí hizo su carrera en el JP Morgan hasta que vino acá. Él fue el hombre que le dijo a Macri, yo te traigo a los muchachos de Greenwich, allá donde vive mi mujer, mis hijos, vienen. Y lo trajo, por ejemplo, a Luis Caputo. Luis Caputo, creo que tenemos la casa de Caputo también, ¿no? Vive en una de estas mansiones, vivía ahí el tipo, bueno, no la vendió la casa, sigue siendo de él, ¿sí? Ahí está, 3,2 millones de dólares. ¿Te gustó? 3,2 millones de dólares, la mansión de Luis Caputo, viviendo ahí, ganando millones de dólares. El tipo se le despertó el bichito patriótico y dijo, mi país me llama, voy a dejar de ganar toda esta guita y me voy a ir a Argentina. Y vino acá a ganar mucho menos, dejó la mansión, la mujer, los hijos, ganaba 2,3 millones y vino acá a ganar 180.000. Y uno dice, ¿por qué vino Luis Caputo? Mirá, a ver, si recordás, el tipo tenía un fondo que se llama Fondo Axis, ¿sí? Él, el primer negocio lo hizo el 10 de diciembre de 2015, el día que asumieron. El tipo había comprado dólar futuro, él, y asumió. Y ese domingo, él decidió cuánto se iba a pagar por el dólar futuro y hizo la primera ganancia. Hizo negocios con dólar futuro, hizo negocios con el Fondo de Garantía del ANSES. El bono a 100 años lo compró él, lo emitió y lo compró. Compró Levax y estuvo en la corrida cambiaria que se cargó 15.000 millones de dólares en 2 meses. ¿En serio en algún momento pensaste que eso fue un accidente y que nadie se quedó con unos mangos? ¿Por qué te crees que ese tipo vino desde ahí? Pues vino a hacer estos gigantescos negocios. Esto que te falta a vos, en este caso, claramente lo tienen tipos como este. Voy a pedirle que me acompañe a Ezequiel Orlando, que trabajó conmigo esta investigación. Vení, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué haces? Y que conoce mucho de finanzas, mucho más que yo, claramente, y que estuviste analizando, por ejemplo, uno de los capos de YPF. El presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, también era uno de estos Golden Boys, como les gustaba llamarse, estos argentinos que vivían en Nueva York y que timbeaban en Wall Street, hicieron millones de dólares en Wall Street y vinieron acá a Argentina no a hacer patria, justamente, Roberto, sino a seguir con sus negocios, ¿no? A ver la casa de Gutiérrez, que decidió abandonar esa casa y venirse acá. Casi 4 millones de dólares. Mirá qué contento Gutiérrez. Claro, se va a reír, el tipo se va a morir, 200 años después se va a seguir riendo Gutiérrez. Mirá la guita que tiene el tipo, 4 palitos verdes, tiene esa casa y un día dice, yo me voy a hacer patria argentina. Y el tipo se vino a ganar mucho menos. Sí, ¿no? Roberto, te cuento un datito. Miguel Ángel Gutiérrez trabajó en el JP Morgan entre 1980 y 2001. Participó junto a Prat Guy del ataque a la moneda brasileña y también en el megacanje argentino de 2001. Es decir, apostó contra su propio país. Está bien. Incluso estuvo investigado en la causa judicial junto a Federico Sturzenegger por el megacanje argentino. Es decir, la persona que hoy está a cargo de la petrolera más importante del país, la petrolera estatal YPF, participó del ataque a la Argentina en 2001 dentro de JP Morgan, que era su anterior empleador. Reflexionemos y repitamos el concepto. ¿Por qué te mostramos esto? Porque desde un principio dijimos, mira, esto va a ir muy mal, esto va a explotar, esto va a terminar en una crisis. ¿Vos no pensás que con semejante deuda deberíamos vivir un poquito mejor? Bueno, es que el tema es que nunca habíamos tenido un gobierno así. ¿Hay otros gobiernos neoliberales en el mundo? Obvio. ¿Y les va tan mal? ¡No! No, y no porque me guste el neoliberalismo, porque no les va tan mal realmente. Porque estos tipos organizaron este plan de negocios, vinieron a hacer negocios y por eso no gobiernan bien. Porque la prioridad de ellos es hacer negocios, como le dijeron a ese empresario pocos días después de asumir. Y Gutiérrez es uno de los que dejó su mansión
para venir a hacer... ¿Qué negocios tenía? Bueno, sus negocios los están haciendo bastante bien ellos, Sí, ¿eh? sí, es lo que Gutiérrez tienen. trabajó en el JP Morgan, Ajá. ¿sí? Y te tiro un datito más. Él es presidente de la estatal YPF, pero además hoy día es socio de Rohatyn Group, que es una empresa financiera fundada por otro JP Morgan. Es decir, hoy día, además de presidir YPF, es socio de una empresa financiera multinacional, ¿sí? Ahí ganaba... y sigue ganando millones de dólares al Pero el año. tipo viene todos los días, cumple el horario, ven Exacto. YPF, Y le dan pasó- 100 luquitas a fin de mes. Exacto, pasó a trabajar a YPF por mucho menos dinero de lo que ganaba antes en el sector privado. Sí, en JP Morgan estamos hablando de una de las personas más importantes que formó parte de la estructura del megacanje argentino. Él también, al igual que Luis Caputo, ya tuvo un problemita legal acá. Sí, ¿sabes por qué, Roberto? Esta persona fue una de las que participó del memorando argentino con Qatar. Ah, que ¿Te acordás denunciaste este? vos, lo denunciaste vos. Sí, lo investigamos acá en el Destape en 2016. Bueno, Miguel Ángel Gutiérrez participó de esta operación, estuvo incluso imputado en el memorando con Qatar, Roberto. Está muy bien. Hay más, ¿no? Sí, Hay vamos a hablar ahora de Marcelo Blanco. Ajá. ¿Sí? Marcelo Blanco es uno de los nombres menos conocidos de esto, pero Mirá, la casa- no por eso poco importante. Hasta ahora, 5 palitos, la casa más cara de todas, Marcelo Blanco. Mira vos, con esa cara de bueno que tiene. Qué linda casa. Otro de los muchachitos de Greenwich, los Mirá, argentinos mirá, en Greenwich. Mirá qué linda pileta, mirá. Es más grande que la del club. Y el tipo vivía ahí y dijo, yo me voy a Argentina, que allá no me pagan 5 palos verdes, me dan 100.000 pesos por mes, pero a mí me gusta ir a Argentina. No, vinieron acá a hacer estos negociados. Estos tipos, todos juntos. El de este muchacho fue uno de los negociados más groseros, te diría. Ajá. Él estuvo en varios bancos multinacionales, vino acá primero a Nación Fideicomisos y después... Vino del Deutsche Bank. Exacto, del Deutsche Bank a Nación Fideicomisos primero y después al Ministerio de Energía de Juan José Aranguren, fue subsecretario de Coordinación Administrativa. Ahí, ¿sabes lo que intentó hacer? Vender las acciones argentinas del Estado argentino en Transener a su anterior empleador Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. Fue tan grosera esa maniobra de tratar de venderle acciones a su ex empleador que incluso el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, fue el que lo denunció públicamente. Es decir, hasta la UCR se pronunció en contra de esta operación abierta y grosera de Blanco, uno de los muchachitos... Estuvo en Nación Fideicomiso. Exacto, estuvo en Nación Fideicomisos y en el Ministerio de Energía. Fue tan grosera su operación que hasta la UCR le pareció bastante inapropiada para un economista del PRO. Y ahora está con Vidal. Ahora, digamos, se retiró del Ministerio de Energía, decía él, para dedicarse a asuntos personales, pero María Eugenia Vidal lo contrató pocos meses después y él aceptó también abiertamente para sumarse a la provincia de Buenos Aires. ¿La tendrá alquilada la casa allá? Si cuesta 5 palos verdes, el alquiler debe ser unos $50.000 por mes. ¿O la tendrá vacía? No sé. ¿Le alcanzará la plata que gana acá? Yo no creo, la ¿Qué verdad. sé yo? ¿A No qué creo habrá que- venido, no? Bueno, hacer esto. Otro, Pablo Quirno, ex director del Banco Central y ex jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas. Entre 2001 y 2005 vivió en esta casa que estamos viendo, Roberto, de más o menos 4 millones, 4 de millones de dólares. dólares. En Linda Indian Head Road 16, también en Greenwich. ¿Sí? Pablo Quirno. Este es otro de las personas, son poco conocidas, la mayoría, Roberto. Sí. A ver, tenemos Pradgay, Caputo, Gutiérrez, que son las primeras líneas del gobierno. Pero estas son segundas líneas y no Pero por dale eso tiempo menos porque importantes. el Banco Central van a estar otros presidentes. y por Sí, ahí sí, llegan seguramente, estos y muchachos. los están... ¿No? Pero hicieron grandes negocios. El tipo Sí, ganaba, sí, sí. ganaba $2 millones al año, más bono, y acá vino a ganar 96.000. Es decir, solo el 5% de lo que ganaba allá. Dijo, no, yo quiero hacer esto por mi país, y se vino acá. Era la mano derecha de Caputo y fue una de las personas que participó en el mega endeudamiento de la Argentina y además en la devaluación. ¿Por qué? Porque él
como dijo Roberto recién, estuvo en el Banco Central y en el Ministerio de Finanzas. Es decir, lo que hizo fue también entregarle mucho dinero a sus ex empleadores en comisiones, ¿sí? Sí. En comisiones. ¿Por qué? Porque los grandes bancos internacionales viven del endeudamiento de los estados. Ellos son los intermediarios para colocar los bonos en inversores. A ver, el JP Morgan y el Deutsche Bank son los que fueron intermediarios de la mayor parte de toma de deuda que hicimos en estos años. Se paga una comisión. Durante el kirchnerismo, cuando tomaban deuda, ¿te acordás que sí lo dijo? Nosotros no pagamos comisión. Si quieren prestar, no presten, no. Nosotros no pagamos comisión. Acá volvieron a pagar altas comisiones. Digo, con el 1% nomás que vos pagues de 150.000 millones de dólares, son 1.500 millones de dólares. Sí, no hay nada raro. ¿Sí? Eso sería lo legal. Sí. ¿No? Sí. Está bien. Bueno, ¿y por qué les pagan comisiones a sus ex empleadores? Uno se preguntaría. Bueno, Claro. claramente, porque están todavía de los dos lados del mostrador. Más allá de que no figuren en como empleados de JP Morgan, probablemente vayan a volver a esos bancos en cargos con sueldos mucho más sustanciosos en el futuro. Bueno, o además asociarse a quedaron ellos. bien con sus patrones. Tenemos otro... Andrés Rodríguez Lubari es el siguiente, Roberto. Fue gerente de inversiones del FGS. Bueno. Rajó cuando pudo. Bueno, esa junto casita a Monje 2,6 Varela. millones de dólares es más chica ya, el nombre más humilde. Es muy interesante esto que... no hemos hablado mucho de eso, ¿no? Viste cuando se dicen... Cuando le dicen a la gente se robaron todo, la gente debe tener una idea de que una economía... uno tiene la plata guardada en un cajón o algo así y cuando la necesita la usa. Y no, una economía es plata que entra todos los meses y plata que sale. Es decir, por más que le hubiera ido muy mal al gobierno anterior, sale lo que hubiera dejado destruido. Pero no sé, los alemanes después de la Segunda Guerra, los 2 años andaban fenómeno. Digo, pero esto es al contrario. Las cajas que realmente hay, ¿no? Una es el Banco Central. Bajó muchísimo la deuda del gobierno anterior y dejó reservas. El otro es la plata que tenés, que debés o no debés. Y lo otro es el fondo de garantía, que hay que decir que en este caso fue Bocio el que lo tomó ese fondo de garantía con 90 millones que dejaron los FJP y dejó 1,5 billones, no sé, una cosa, un mineral. Muchísimo ¿Sí? dinero. Y Bueno. estos muchachos, Rodríguez Lubari es uno de ellos, se encargó de vaciar el FGS. ¿Sí? Esa era una de las casas de Rodríguez Lubari. Esta otra, Roberto, también estaba a nombre de él. 1,1 millón de dólares es un departamento en Boca Ratón, en Florida. Está bien. Es otra localidad, pero es como una casa de fin de semana. Ajá. Un datito, Roberto, de esa Sí. casa que compró él por $1 millón, la unidad 602 de este complejo que están viendo Sí. ahí, que queda en esa dirección. Bueno, él lo vendió, lo compró en 2013, lo vendió en 2014 Sí. a una empresa offshore que tiene el nombre de la dirección del lugar. Se me ocurrió buscar quién era el dueño de esa offshore, ¿no? Maliciosamente pensé, bueno, puede ser algún allegado. Él y su esposa son los dueños de esa O offshore. sea que él se la vendió a él. ¿Y sabes por cuánto? La compró por ¿Por $1 cuánto? millón. Se Sí. vendió a $10. $10, ni siquiera 1.000. Ahora, 100.000. yo digo, sí, Zeta es un gran periodista, pero digo, me imagino que el Estado debe tener más recursos que los que tiene Zeta, que viste como somos nosotros, le damos la sube como a Morín, ¿no? Y él solo averiguó todo esto. Digo, ¿cómo es la cosa? ¿El Estado no puede enterarse? Claramente el Estado es parte de todo esto, ¿no? ¿Cuánto ganaba? Allá ganaba un palo 900 y acá vino a ganar 220 lucas, otro patriota del hombre que se afanó la guita de los jubilados. Déjame sospechar, Roberto, si él no se involucró en un plan de retiro voluntario del Estado cuando se fue del ANSES junto Ajá. a su ex jefe Monje Varela. Yo consulté, me dijeron que creen que no, ¿sí? Pero permitíme sospechar de que él también cobró un retiro voluntario del Estado cuando se fue corriendo del FGS para no meterse en más conflictos legales. ¿Por qué más? Porque él ya está involucrado en un par. ¿Por qué? Porque él hizo perder mucho dinero al fondo de los jubilados, ¿sí? Al FGS, que es de lo que tanto hablamos acá, porque depende de eso nuestras jubilaciones futuras, no solo las Claro. actuales, sino las futuras. Bueno, Rodríguez Lubari fue uno de los encargados de hacerle perder millones al fondo de los jubilados. Vamos al último, Santiago Bausili, actual secretario de Finanzas, trabajó en el JP Morgan. Tampoco parece conocido, pero es uno de los más importantes. Ajá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que decide el endeudamiento argentino junto con el ministro de Finanzas, ¿no? Claro, claro. Mira qué cocinita. Lo que debe cocinar la mujer ahí. Bien. Trabajó en el JP Morgan, Roberto, este muchacho, y después al Deutsche Bank pasó. Primero fue vicepresidente del JP Morgan, pasó después al Deutsche Bank y ganaba Y aproximadamente 1,6 millones de dólares al año. vino a ganar Bausili. 200.000 porque dijo, ¿para qué quiero más plata? Ya estoy hecho. Sí. A ver, al ingresar a la Argentina declaró 14 millones de pesos. Ajá. ¿Sí? Me parece poco, la verdad, para lo que ganaba antes. Sí. Pero, bueno, podemos llegar a creerle. Ahora, lo que pasa es que un año después, en 2017, llegó a tener 43 millones de pesos. Incrementó sus activos de manera exponencial dentro del Estado. Invirtió bien, parece, ¿no? Él está acusado por haber cobrado bonos de su ex empleador Deutsche Bank mientras era funcionario público. Ajá. ¿Sí? Es decir, el Deutsche Bank, siendo él funcionario del Estado, le pagó bonos. ¿Sí? Bonos por haberse desempeñado bien dentro del Deutsche Bank, él dice. Sí, se desempeñó bien, se desempeñó Pero bien. quizás se desempeñó bien siendo funcionario público, ¿no? Para ellos se desempeñó. Claro, Bien. sí. Bueno, está claro. Muchas gracias, Ezequiel. Por favor, Roberto. Sí, así. A ver, lo hemos hablado muchas veces. En este caso fue un poco más gráfico porque hicimos una investigación en todo este tiempo para que se vea que es ridículo que estos tipos hayan venido a otra cosa que no sea hacer negocios, y juega con lo que hemos comentado, y está en el libro El Abismo, de cómo se armó este gobierno y por qué los tipos no pegan una. Bueno, porque no están haciendo lo que hace un gobierno habitualmente, que es tener una estrategia, un plan económico, sino un plan de negocios. En un minuto, la de Brieva.